Buenas a todos y a todas. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy vamos a ver unos ejercicios de disoluciones y estequiometría de química, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con uno que es sobre disolución de amoníaco. El problema nos dice que tenemos una botella con una disolución acuosa de amoníaco con una concentración de 32% en peso y una densidad de 0,88 kilos por litro. Y hay que calcular la concentración de la disolución en moles por litro y el volumen de la disolución concentrada de amoníaco que hay que tomarse para preparar 2 litros de una disolución de amoníaco de concentración 0,5 molar. Bueno, vamos a empezar por la primera parte del cálculo, ¿sí? Que tenemos que calcular la concentración de la disolución en moles por litro, o sea, la molaridad. La masa de amoníaco en un litro de disolución es lo que primero tenemos que calcular, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con la densidad de la disolución sabemos que en un litro de disolución hay 880 gramos, ¿sí? 0,88 kilos. Y sabiendo la concentración, que es de 32% en peso de amoníaco, sabemos que en 100 gramos de disolución hay 32 gramos de amoníaco. Entonces, para saber cuánta cantidad de amoníaco hay en un litro de disolución, hay que multiplicar 32% por la masa total de un litro de disolución, es decir, 880 gramos por 0,32. Esto nos da 281,6 gramos de amoníaco en un litro de disolución. Ahora tenemos que calcular los moles, ¿sí? Ya sabemos la masa que hay en un litro. Nos toca calcular los moles. Para esto necesitamos saber la masa molar del amoníaco. Esta masa molar se calcula sumando las masas atómicas del nitrógeno y los hidrógenos, que son los que componen la molécula de amoníaco. Entonces, hacemos el cálculo de la masa molar y una vez que tenemos la masa de un mol de amoníaco, vamos a calcular los moles de amoníaco dividiendo la masa que tenemos en nuestro experimento, en nuestro caso, dividido la masa molar, ¿sí? Esto nos da 16,56 moles aproximadamente. Por último, la molaridad la calculamos dividiendo los moles de soluto por el volumen de disolución en litros. Como tenemos 16,56 moles de amoníaco en un litro de disolución, la molaridad va a ser moles de soluto dividido volumen de disolución en litros. Esto da 16,56 moles por litro, es decir, la concentración de la disolución en moles por litro es de 16,56 molar. Siguiendo con la parte B del problema, tenemos que calcular el volumen de disolución concentrada para preparar 2 litros de una disolución de 0,5 molar. Para diluir una disolución concentrada y obtener una disolución más diluida, hay que utilizar la fórmula de dilución, que sería la concentración inicial por el volumen de la disolución inicial, lo que es igual a la concentración final de la disolución, que va a ser 0,5 molar, por el volumen final de la disolución, que en este caso va a ser 2 litros, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que despejar es el volumen inicial, ¿sí? La concentración inicial ya la habíamos calculado y tanto el volumen como la concentración final son datos que nos están dando. Entonces, despejamos el volumen inicial y calculamos. Esto nos da 0,06 litros. Si lo pasamos a mililitros, serían 60,4 mililitros. Esto quiere decir que se necesitan aproximadamente 0,0604 litros de disolución concentrada para preparar 2 litros de disolución de amoníaco de concentración 0,5 molar. Vamos a seguir con un problema relacionado con la síntesis industrial del ácido sulfúrico. En este sentido vamos a aprender a calcular la masa de dióxido de azufre y el volumen de aire necesario para la reacción. Vamos a empezar leyendo el problema, ¿sí? En primer lugar, ya nos dan la reacción ajustada, ¿sí? Para la producción de dióxido de azufre.
Entonces, a partir de pirita de hierro y calor, ¿sí? Y consumo de oxígeno, se forma dióxido de azufre. Nos aclaran que la reacción tiene un rendimiento del 80% y la pureza de la pirita es del 85% en peso. Recordemos que el rendimiento de la reacción está relacionado al producto que se pierde en el proceso, ¿sí? En relación a la cantidad teórica que debería haber, ¿sí? En la realidad nunca va a ser la misma cantidad. La pureza, en cambio, es la riqueza que tiene la pirita. Nos preguntan cuánta masa de dióxido de azufre se obtiene al tratar 500 kilos de pirita. Y la segunda pregunta es cuál es el volumen de aire necesario para que esta reacción ocurra. Y nos dan las condiciones, ¿sí? Atmosféricas, ¿sí? de presión y de temperatura. Además, nos aclaran que el aire contiene un 21% de oxígeno en volumen. En primer lugar, vamos a calcular la cantidad de pirita de hierro pura. Primero, bueno, la pirita no es pura, como ya dijimos, ¿sí? Tiene una pureza del 85%. Entonces tenemos que calcular qué cantidad de pirita de hierro pura hay en 500 kilos de pirita impura. Esto lo calculamos directamente multiplicando la masa por la pureza, lo que nos da 425 kilos. Posteriormente lo que tenemos que hacer es convertir la masa, en este caso, a moles, ¿sí? Lo que nos conviene primero es convertir los 425 kilos a gramos, lo que nos daría 425.000 gramos. La masa molar de la pirita se calcula sumando las masas atómicas de sus componentes, ¿sí? Del hierro y del azufre. Entonces, la masa molar de la pirita va a ser 120,1 gramos por mol. Para convertir la masa a moles, simplemente lo que hacemos es la masa que teníamos de pirita, la dividimos por la masa molar. Y esto nos da 3.540 moles. Luego hay que calcular los moles teóricos de dióxido de azufre. De acuerdo con la ecuación química, por 4 moles de pirita se producen 8 moles de dióxido. Entonces usamos este factor de conversión para calcular los moles de dióxido. Entonces nos quedará la ecuación como sigue. Los moles de dióxido teóricos es igual a los moles de pirita por 8 dividido 4. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer el ajuste por el rendimiento que dijimos que era del 80%. Entonces, a los moles los multiplicamos por 0,8. Luego de hacer esto, ya podemos convertir los moles de dióxido a masa. Esto lo hacemos nuevamente utilizando la masa molar del dióxido. Entonces calculamos la masa molar del dióxido y luego para calcular la masa del dióxido multiplicamos los moles por la masa molar. Y esto ya nos da que tenemos 362,5 kilos aproximadamente de dióxido de azufre. Ahora vamos a resolver el inciso B del problema que nos pregunta acerca del volumen de aire a 0,9 atmósferas y 80 grados centígrados que se requieren si vamos a tratar 500 kilos de pirita. Entonces, en primer lugar tenemos que calcular los moles de oxígeno necesarios. Si sabemos que 4 moles de pirita reaccionan con 11 moles de oxígeno, en base a eso podemos calcular los moles de oxígeno, ¿sí? Entonces, multiplicamos los moles de pirita por 11 moles de oxígeno dividido 4 moles de pirita, lo que nos da 9.735 moles de oxígeno. Luego vamos a calcular el volumen de oxígeno
en base a la ecuación de los gases ideales. Recordemos que esta ecuación es presión por volumen igual a los moles por R, que es una constante, por T en grados Kelvin en general se utiliza, ¿sí? Entonces, el dato que aquí necesitamos es el volumen, ¿sí? Vamos a despejar volumen. Y así obtenemos que el volumen de oxígeno aproximado es de 314.277 litros de oxígeno. Por último, tenemos que calcular el volumen total de aire. Tengamos en cuenta que el aire no está compuesto solamente por oxígeno. Tiene también otros elementos. Entonces, si el 21% del aire es oxígeno, vamos a tener que hacer el volumen de oxígeno dividido 0,21. Y eso nos da el volumen del aire. Llegando a nuestro resultado final, que es de 1.493,5 metros cúbicos de aire aproximadamente. Por último, vamos a resolver un ejercicio acerca de un compuesto que se utiliza como desinfectante y en la fabricación de herbicidas. El ejercicio nos aclara que el Pecresol solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, y que la combustión de una muestra de 0,3643 gramos de este compuesto produce 1,0390 gramos de dióxido de carbono y 0,2426 gramos de agua. Nos pide que calculemos la composición centesimal en masa y que determinemos sus fórmulas empírica y molecular. Para empezar, vamos a calcular la composición centesimal, ¿sí? Para eso, lo que primero tenemos que hacer es calcular los moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Y a partir de los moles de cada uno vamos a calcular la masa, ¿sí? Entonces, vamos con el carbono. En el dióxido de carbono hay un mol de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Entonces, calculamos los moles de dióxido de carbono. Esto se calcula dividiendo la masa de dióxido de carbono que obtuvimos dividido la masa molar del dióxido de carbono. Esto nos da 0,0236 moles. Por lo tanto, sabemos que en el Pecresol tenemos 0,0236 moles de carbono. Para calcular la masa de carbono, tenemos que multiplicar estos moles por la masa molar del carbono. Una vez hecho esto, obtenemos los gramos de carbono. Vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, con el hidrógeno, sabemos que en una molécula de agua, o en un mol de agua en realidad, hay 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua. Entonces, calculamos los moles de agua, serían el peso del agua dividido el peso molecular del agua. Los moles de hidrógeno nos darían los moles de agua por 2, ¿sí? Es decir, si tenemos una determinada cantidad de moles de agua, de hidrógeno tendremos el doble de moles que la molécula de agua. Y por último calculamos la masa del hidrógeno multiplicando los moles de hidrógeno por la masa molar del hidrógeno. Obtenemos de vuelta la masa, en este caso del hidrógeno. Y por último hacemos lo mismo con el oxígeno, que en este caso el oxígeno va a tener la misma cantidad de moles que agua, ¿sí? Que el agua. Entonces, una vez que tenemos la masa, fíjense que también una aclaración, la masa de oxígeno la podemos calcular en base a la diferencia de masa, ¿sí? Nosotros teníamos 0,3643 gramos de Pecresol. Si a eso le restamos lo que calculamos de carbono y de hidrógeno,
podemos obtener la masa de oxígeno. Pero bueno, también lo podríamos haber calculado como calculamos los otros dos compuestos, elementos. Vamos a calcular ahora sí la composición centesimal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a partir de la masa, por ejemplo, de carbono, tomamos la masa de carbono y la dividimos por la masa total de P-cresol y lo multiplicamos por 100. Entonces, para el carbono tendremos 77,76% de carbono. Con el hidrógeno hacemos lo mismo, solamente que en este caso tomamos la masa de hidrógeno, y con el oxígeno hacemos lo mismo tomando la masa de oxígeno. Ahora que tenemos esto, podemos pasar a calcular la fórmula empírica. Recordemos que la fórmula empírica es la proporción más simple de átomos de cada elemento en un compuesto, ¿sí? Lo que nos indica es la relación entre átomos. Pero esto no quiere decir que sea necesariamente el número exacto de átomos en una molécula, ¿sí? Esta sería la menor proporción. Entonces, para esto primero tenemos que convertir los porcentajes en masa a moles. Vamos a asumir que estamos trabajando con 100 gramos de compuesto. Entonces, para convertir las masas a moles, dividimos cada masa entre la masa molar del elemento. Obtenemos entonces los moles de cada elemento. Luego tenemos que obtener la relación molar más simple. ¿Qué significa esto? Que tenemos que dividir el número de moles de cada elemento entre el menor número de moles. En el caso de nuestro ejemplo, el menor número de moles lo tiene el oxígeno. Entonces, tendremos que dividir el número de moles de cada elemento por el número de moles del oxígeno. Esto nos da la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento por molécula, teniendo en cuenta que esto es la relación, ¿sí?, entre la cantidad de los átomos por molécula, ¿sí? Recordemos lo que era la fórmula empírica que hablamos hace un momentito. Entonces, así obtenemos que la fórmula empírica es carbono 7, hidrógeno 8 y oxígeno 1. Por último, para determinar la fórmula molecular, lo que tenemos que hacer es calcular la masa molar de la fórmula empírica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sumamos la relación molar por la masa molar de cada elemento, ¿sí? La relación molar del carbono por la masa molar del carbono, más la relación molar del hidrógeno por la masa molar del hidrógeno, más la relación molar del oxígeno por la masa molar del oxígeno. Esto nos da 108 gramos por mol. A partir de esto podemos calcular el factor de multiplicación, que es la masa molecular relativa entre la masa molecular de la fórmula empírica. Vemos que esto nos da 1. Eso significa que a la fórmula empírica la tenemos que multiplicar por 1, ¿sí? Evidentemente nos va a dar lo mismo, por lo que la fórmula empírica en este caso es igual a la fórmula molecular. Ahora sí, llegamos al final del video, espero que se haya entendido. Cualquier duda me la dejan en los comentarios e intentaré resolverla en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos la próxima.